tardes a todos y bienvenidos. Quiero empezar las jornadas agradeciendo a todos los que han hecho posible este acto, a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo por facilitarnos la sala, a los ponentes que nos van a dedicar unas palabras sobre Jaime de Foxá y a todos los aquí presentes por acompañarnos esta tarde. Me presento, soy Úrsula Hernández, la presidenta de Nostraterra. Muchos no sabréis qué es Nostraterra. Bueno, pues Nostraterra es una asociación que hemos creado un grupo de jóvenes preocupados por la situación actual del patrimonio natural español. Patrimonio que han cuidado y conservado durante años nuestros padres y abuelos, con trabajo, esfuerzo y dedicación, y que ahora vemos con preocupación cómo se está perdiendo. Vemos con indignación cómo los políticos que gobiernan pretenden gestionar la naturaleza con unas políticas que chocan con la realidad y con las verdaderas necesidades del mundo rural y sus gentes. Y por eso estamos aquí, para defender esta herencia tan valiosa que hemos recibido con sentido común y, sobre todo, aprendiendo y escuchando a las personas que realmente conocen la naturaleza. Nostraterra es una asociación creada recientemente, pero que ya tiene actividad. A principios de este año hicimos las primeras jornadas en La Coruña, unas jornadas sobre la cría y tenencia de animales de compañía. En ella nos acompañaron cetreros, cazadores, criadores de animales y nos explicaron cómo les iba a afectar la ley de bienestar animal. Y bueno, hoy estamos aquí en Toledo para conocer y ensalzar la figura de Jaime de Foxá, por su labor en la conservación del patrimonio natural español. A continuación, doy paso a Ricardo Chamorro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los ponentes que han tenido la gentileza de colaborar en este acto en homenaje a don Jaime de Foxá, empezando por su propio hijo, don César Fernández de la Peña. Es un honor que esté usted hoy con nosotros. Al eurodiputado Jorge Busadé, la presidenta de la asociación Nostraterra, Úrsula Hernández de Zúñiga, al doctor Juan Caballero, al veterinario Manuel Fuentes Llamas, y a la concejal de Vox Toledo, María Ángeles Ramos. Gracias a todos los familiares de don Jaime de Foxá, a los amigos y miembros ilustres del Real Club de Monteros, presidido por Carmen Basarán, y a los miembros de Ática, compañeros agrestes y otras asociaciones cinegéticas que han querido acompañarnos también por supuesto, a los diputados nacionales de Vox, Manuel Mariscal, Inés Cañizares, Pedro Requejo, Juan Carlos Segura. Aprovecho también para presentarme yo mismo. Yo soy Ricardo Chamorro, diputado nacional de Vox por la provincia de Ciudad Real y portavoz de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gracias a todos los asistentes por participar en este acto de la asociación Nostraterra, una organización que, como muy bien ha dicho su presidenta Úrsula, tiene como función principal promover la conservación de la riqueza natural de España. Yo simplemente voy a hacer una introducción obligada de la semblanza de don Jaime de Foxá, la que viene y dará paso a la posterior mesa redonda. La asociación Nostraterra homenajea a don Jaime de Foxá porque precisamente él se dedicó de una manera brillante a promover la conservación de la riqueza natural de España y su conservación, fines que son el epicentro de la asociación Nostraterra. Voy a leer la semblanza que viene en la Real Academia de Historia de don Jaime de Foxá y empezamos diciendo pues, que él estudió en el Colegio del Pilar de Madrid, posteriormente realizó la carrera de Ingeniería de Montes, doctorándose tras la licenciatura, estuvo de manera paralela implicado en política a través de Falange desde su fundación, aficionado al esquí. Alcanzó el título de campeón de España de esquí y de fondo en el año 1933 y el subcampeonato de slalom al año siguiente. Con el estallido de la Guerra Civil se adscribió a las filas nacionales y participó en la contienda, primero como alférez provisional y posteriormente como capitán de ingenieros, siendo condecorado a lo largo de la misma con la medalla de campaña, 2 cruces rojas al mérito militar, la Cruz de Guerra y la Cruz de Corona de Italia. Tras la guerra fue jefe provincial del movimiento en Madrid y posteriormente teniente de alcalde y concejal del ayuntamiento en los difíciles momentos de la reconstrucción de la capital española.
Concurrió a la primera legislatura de las Cortes Españolas del 16 de marzo de 1943, habiendo sido elegido procurador en Cortes por el Sindicato Vertical del ramo de la madera y el corcho. Contrajo matrimonio en octubre de 1945 con María del Carmen de la Peña y Lorente, y unos meses más tarde, al término de la legislatura en 1946, ejerció durante 2 años su profesión en Guinea Ecuatorial como técnico forestal. Después publicó 2 obras sobre el abastecimiento de maderas y el autoabastecimiento nacional alimenticio. Pero además, entre la naturaleza selvática de los antiguos territorios africanos españoles, se inspiró para escribir Marea Verde, una novela de carácter científico en la que el autor disertaba sobre planteamientos tan actuales como el deterioro de la naturaleza y la necesidad de su conservación para generaciones venideras. A su regreso a la metrópoli, se incorporó al Ministerio de Agricultura, desempeñando importantes cargos en la Dirección General de Montes, hasta que fue nombrado su director en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, razón por la cual, apenas 4 años después de que España ingresase en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, FOXA presentó un informe sobre la influencia de los álamos en el patrimonio biogénico de las aguas continentales, formando parte de la delegación española que representó a nuestro país en la 8ª sesión de la Comisión Internacional sobre Madera y Bosques, que este organismo de Naciones Unidas organizó en España entre abril y mayo de 1955, cuando aún faltaban unos meses para que se admitiese a España como Estado miembro de Naciones Unidas, y al año siguiente en Roma. En 1960 apareció Solitario, Andanzas y Meditaciones de un jabalí, que a muchos de los presentes les sonará, porque es fundamental en toda la literatura cinegética de España. Es una obra cumbre, considerada una de las obras maestras de la literatura cinegética. Narra la vida por el Parque Natural de Sierra Morena de un jabalí desde que era rayón, en homenaje al cual se decidió que el artista Luis Aldehuela esculpiera un monumento del protagonista de Foxá en pleno corazón de la Sierra de Andújar, al pie de la carretera que sube hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza, patrona de esta serranía, paraíso de los monteros, en honor a la cual Jaime de Foxá compuso la conocida Salve de los Monteros, que tradicionalmente se reza con antelación de todas las monterías. Por esas fechas, Jaime de Foxá había abandonado el sector administrativo maderero para integrar la Jefatura Nacional del Servicio de Pesca Fluvial y Caza, desde la cual realizó la gran labor de fomento de la caza y de la pesca en España, creando reservas de caza con intención de tutelar y de preservar, proteger, introducir y salvar las especies ibéricas en vías de extinción. Hombre abierto al diálogo, tras la extinción del bucardo de los Pirineos, el propio Jaime de Foxá, en la década de 1960, se propuso la supervivencia histórica de un pequeño rebaño de una veintena de cabras montesas originales de Sierra Madrona, extinguida del resto de la cordillera marianica, entrevistándose con el furtivo de más reputación en Solana del Pino, Ciudad Real, para convencerle de que respetara esta especie relicta de cabra montés, que se había desarrollado además sin la figura de protección de un espacio natural, como paralelamente sucedía en el Parque Nacional de Ordesa. Con esta filosofía fundó el Real Club de Monteros, participó en charlas de televisión sobre caza y pesca, contribuyendo a dar a conocer al famoso Félix Rodríguez de la Fuente, que, de simple aficionado a la cetrería, pronto comenzó a profesionalizarse. Tras una exhibición en Burgos, Jaime de Foxá, director del Servicio de Pesca Fluvial y Caza, le ofreció a Félix Rodríguez de la Fuente su colaboración y recibió ayudas económicas de la Administración para crear centros de estudio y adiestramiento de rapaces en Briviesca y en la Casa de Campo de Madrid. Además, Jaime de Foxá creó los cotos salmoneros en la cornisa cantábrica, motivo por el cual, a su cese, coincidiendo con el subcampeonato de España que logró en pesca de atún en 1962, cuando se creó la Federación Nacional de Pesca y Actividades Subacuáticas en sustitución de la Federación Española de Pesca, con la intención de incorporar en la organización competiciones de pesca continental, marítima y submarina, se pensó en Jaime de Foxá para que la presidiese. Durante 5 años, quinquenio durante el cual en septiembre de 1964 rehabilitó la Merced de Conde de Rocamartí,
que fue concedida en 1703 a Francesc Comes y Torró, regente del Real y Supremo Consejo de Aragón, por su apoyo en Cataluña al rey Felipe V, y se mantuvo en la presidencia hasta que Samaranch, en 1967, le sustituyó al hacerse cargo de la dirección del deporte nacional. Ese año se puso al frente de la Real Federación Española de Caza, sustituyendo a Joaquín España Cantos, que había sido su primer presidente. Durante su mandato se creó la Junta Nacional de Homologación de Trofeos y Mutuasport, la mutua de los cazadores, que hoy en día es la primera del sector en todo el territorio nacional, y propició la promulgación de una nueva ley de caza de 4 de abril de 1970, que sustituía la ley de 1902, entre cuyos múltiples objetivos se pretendía garantizar la protección de la fauna española, asegurar su conservación y fomento y reglamentar racionalmente su aprovechamiento de tal forma que exista en todo momento una absoluta compatibilidad entre la riqueza cinegética, agrícola, forestal y ganadera del país. Esta ley fue durante muchos años, y aún en vigor en algunas comunidades autónomas, el más importante bastión para la defensa de la caza en particular y de la naturaleza en general. Con objeto de lograr un aprovechamiento racional de las especies cinegéticas y el desarrollo de la ley, se impulsó también desde la Federación Española de Caza, que presidía FOCSA, la creación del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, el conocido ICONA. Mientras ostentaba la presidencia de la Federación Española de Caza, fue también presidente de la Federación Castellana de Fútbol, que simultaneó con la Secretaría General del Instituto de Ingenieros Civiles. Y además, en febrero de 1971, el régimen le propuso para ocupar el Gobierno Civil de Toledo, en cuyo cargo falleció el 28 de enero de 1976, tras haber padecido un cáncer de páncreas en los últimos meses de su vida. Durante este último mandato hizo honor al compromiso adquirido cuando prometió el cargo y en ocasiones, como cuando defendió la promoción universitaria de la ciudad y acusó de la contaminación de las aguas del Tajo, llegó a enfrentarse con la administración central. Los toledanos le recordaban como un gobernador abierto y comprensivo con los problemas de la ciudad, y en reconocimiento se le puso su nombre a un instituto de la ciudad imperial que ha sido sustituido por otro nombre por el actual ayuntamiento, como se explicará de manera posterior María Ángeles Ramos. Mientras que en noviembre de 2006 se promovió la creación de un parque público en Ciruelos, Toledo, con el nombre de Jaime de Foxa. También el Real Club de Monteros en 1996 decidió crear el premio Jaime de Foxa para la literatura cinegética. No en vano, aparte de las novelas publicadas y de su colaboración permanente en Televisión Española, el conde de Rocamartí fue un articulista y conferenciante muy popular, publicando numerosos trabajos periodísticos en la mayor parte de los diarios y revistas españolas, entre otras. Fotos y Cooperación, de la cual fue redactor jefe, así como en la prensa extranjera, pudiendo citarse el Observatorio Romano o el Pueblo Español de Buenos Aires. Además de caballero del brazo militar de la nobleza de Cataluña, estuvo en posesión de numerosas distinciones civiles, entre otras las de Comendador de la Orden del Mérito Civil y del Mérito Agrícola, medalla de plata al Mérito Deportivo y al Mérito Sindical, y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, así como la medalla de oro de la Cruz Roja Española y, por parte del régimen, el collar de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Cuando Jaime de Foxa falleció, yo y muchos de los que estamos aquí no habíamos nacido, pero la sola lectura de Solitario, como aficionado montero que soy y amante de nuestras sierras y rañas y de nuestra biodiversidad que allí se describe, me hicieron percibir rápidamente que Jaime de Foxa, aristócrata de sangre, era sobre todo un aristócrata de espíritu y de la cultura, de una civilización occidental en crisis de identidad ante la falta de sentido que conmueve a esta sociedad contemporánea. Una de las tantas personas de la cultura, la creatividad y el pensamiento español que se tratan de silenciar, marginar u olvidar por planteamientos sectarios y mediocres, como si fueran ajenos, marginándoles en el grupo de la cultura de otra España, una cultura que pretenden olvidar y sepultar los enanos de nuestro tiempo.
con representantes gigantes, como puede ser el hermano también de don Jaime de Foxá, Agustín de Foxá, u otros, como Edgar Neville, Salvador Dalí, Juan Vázquez de Mella, Ramiro de Maeztu, Ángel Gabinet, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Eugenio Dors, Manuel Machado, Ernesto Jiménez Caballero, Muñoz Seca, Jacinto Benavente, Gregorio Marañón, Wenceslao Fernández Flórez, Julio Cambá, Álvaro Cunqueiro, Manuel Pombó, Eduardo Marquina, Jardiel Poncela, Josep Pla, Víctor de la Serna, Víctor Pradera, Felipe Jiménez de Sandoval, Juan Aparicio, Rafael García Serrano, Eugenio Montes, José María Fontana, Federico de Urrutia, Menéndez Pidal, García Valdecasas, Pérez de Ayala, Leopoldo Panero, Ángel María Pascual, Sánchez Mazas, Carlos María Idígoras, Francisco Cosío, Luis Santamaría, Luis Rosales, Jacinto Miquelarena, Samuel Ros, Dioniso Ridruejo, Rodrigo Uria, Pedro Lainentralgo, Torrente Ballester, Antonio Tobar, Pedro Mourlane Michalena, Joaquín de Zugazagoitia, Francisco Vigaceide, José María Hinojosa Lasarte, Fernando de la Cuadra Salcedo, Juan Ignacio Luca de Tena, Carmen de Icaza, Adriano del Valle y muchos otros que no puedo enumerar porque son innumerables. Desde mi convicción como político, creo que la gran aportación nuestra a la democracia debe ser la socialización de lo aristocrático sin devaluar su calidad y no la degradación de todo y todos al nivel más bajo. Transmitir el pensamiento de la verdad, el bien y la belleza a nuestro pueblo. El espíritu de Foxá ensalza una idea de patriotismo que pretende lo que ya formula el derecho romano a través de la tradición: conservar, mantener y mejorar el legado natural de España, heredado de nuestros padres y abuelos, para transmitirlo en las mismas o en mejores condiciones a nuestros hijos. Nos hemos visto obligados a recordar a este gran naturalista, gran señor y caballero español, ante estos tiempos absurdos, ante esta nueva hora de los enanos, en la que no solo pretende modificar nuestra historia, sino enterrar a personajes tan brillantes como don Jaime de Foxá. Espero que disfruten de las jornadas y luego voy a dar paso a María Ángeles Ramos, concejal de Vostoledos, que nos explicará las motivaciones de este acto. Pero primero Carmen Basarán nos va a leer un texto de don Antonio Conde que quiere leernos por este acto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a nuestra terra por este homenaje a nuestro fundador, a Jaime de Foxá, y dar las gracias a todos los asistentes. Me cabe el honor de presidir el Real Club Monteros, club que fundó don Jaime de Foxá, y además es la circunstancia de ser toledana, como todos sabéis, y toledano fue en una etapa de su vida don Jaime y su mujer, a la que muchos recordamos, porque yo sí les conocí, Ricardo, a don Jaime y al entrañable Bencho. Los voy a leer porque, bueno, recibo muchos mensajes de socios nuestros, pero hay uno especial de otro toledano, oriundo precisamente de la calle La Plata, que me dice lo siguiente: querida Presidente, lamento muchísimo no poder asistir al homenaje a Jaime de Foxá, pero ese mismo día y a esa misma hora tengo un acto institucional en Guadalajara. Se unen muchos sentimientos, desde mi admiración por él, autor de las dos mejores novelas de su época, hasta el lugar donde el acto se hará, físicamente al lado de la casa donde bien sabes crecí. Jaime de Foxá es un valor intelectual absolutamente minusvalorado, tanto por su ideología como por ser el hermano menor de esa bestia intelectual que fue Agustín. Aun pudiendo parecer snob, creo que pese a que Jaime no fue poeta, o no destacó como poeta, o no se le conoce como tal, sus dos novelas son bastante mejores que la creación de su hermano mayor. Si de novela hablamos, Jaime tuvo una corta producción, pero ello no impidió que fuera sublime. Solitario sufre por haber sido leído solo por una minoría muy concreta.
porque es pura prosa poética que simplemente con la extensión de su lectura se reivindica por sí sola. Marea Verde es la gran olvidada. Es un análisis atemporal de la génesis de las revoluciones y de cómo un pueblo llega al desastre engañado por promesas benéficas que implican consecuencias y actuaciones desastrosas para los individuos. Lograr tal análisis atemporal en una novela tan bien escrita debería ser merecedor de un justo reconocimiento que solo le ha sido negado por sectarismo político. Es de justicia, moralidad y vocación de hombría de bien hacer los pertinentes reconocimientos a cualquiera que los merezca. Por ello, reivindico a Jaime de Foxá como figura intelectual de primer orden en la España de los 50-60 y me cisco en tanto sectario e ignorante que se lo niega sin haber leído una letra de su corta pero extraordinaria obra. Estaré con vosotros con el corazón y lamentando no estar en ese acto que yo mismo reclamé públicamente hace unos pocos meses. Un abrazo para todos los socios del Real Club de Monteros. Un abrazo para todos los asistentes al homenaje. Antonio Conde Bajén. Bueno, damos pase a María Ángeles Ramos, que nos va a explicar un poco las motivaciones de este acto. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a estas jornadas o a esta jornada, donde su presencia es fundamental. Y es fundamental porque estamos en un momento donde consta que las políticas puestas en marcha en las últimas décadas están encaminadas a hacer desaparecer todo aquello que molesta a los enemigos de la nación. ¿Y qué es lo que les molesta? Les molestan los principios, les molestan los valores, les molestan las personas que están preparadas, aquellas que dedican todo su esfuerzo a dejar una España mejor a futuras generaciones. Todo eso les molesta. Pero esta tarde, gracias a nuestra terra, gracias a los ponentes y, por supuesto, a ustedes, en mi ciudad, en Toledo, se va a hacer el reconocimiento que se merece la figura insigne de don Jaime de Foxá. Un reconocimiento que entendemos más que necesario. En Toledo, hasta hace bien poco, como muchos sabrán, existía un colegio que llevaba su nombre. Pero en aras de la ignorancia decidieron cambiarle el nombre. Ante tal felonía, como portavoz de la agrupación que represento en el excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, preparamos una moción para presentar en el Pleno. Y a medida que preparábamos esa moción, nos íbamos adentrando en la figura de don Jaime, íbamos descubriendo cada vez más y más las facetas en las que destacó, que no fueron pocas, como ha dicho Ricardo, y que posteriormente los ponentes irán ahondando en ellas. Pero no solamente nos dimos cuenta de todas esas facetas en las que destacó, sino también nos llamó poderosamente la atención el descubrir el desconocimiento que había acerca de la figura de Jaime de Foxá. Presentamos en el pleno del diciembre pasado esta moción que estábamos preparando y era muy sencilla. Solicitábamos dos cosas. Una, el reconocimiento de la ciudad de Toledo a la figura de don Jaime de Foxá y dos, que se mantuviese el nombre al colegio. Como pueden ver, era una petición clara, concisa y muy sencilla. Pues bien, desgraciadamente nos quedamos solos. No tuvimos el respaldo de ningún partido político representado en el consistorio toledano. Ninguno nos apoyó en el reconocimiento y ninguno quiso que se mantuviese el nombre de Jaime de Foxá en el colegio.
Nos costó entonces y nos cuesta ahora entender que un novelista, articulista, conferenciante, político, ingeniero, periodista, caballero del brazo militar de la nobleza de Cataluña, en posesión de numerosas distinciones, no solo civiles, sino también militares, no tuviera el bagaje suficiente para que un colegio de nuestra ciudad siguiera llevando su nombre. El resultado de nuestra propuesta, la verdad es que nos produjo mucha tristeza, pero nos hizo tomar aún más conciencia de dónde pretenden dirigirnos las políticas llevadas a cabo durante los últimos años. Esas políticas que, con la inacción de unos y la destrucción y el atropello de otros, están borrando esa historia que ha cimentado nuestro país y que ha permitido que España se desarrolle por encima de otras naciones en tiempos muy difíciles. Pues bien, para quienes preferimos la historia a la desmemoria, las personas formadas, preparadas, con valores, con principios, frente a una sociedad carente de los mismos, nos complace enormemente que personas como Jorge, como Ricardo, como don César, don Manuel y don Juan hayan tenido a bien acudir a la convocatoria de nuestra terra para recordar y poner en valor a quien puso su vida al servicio de la naturaleza, a don Jaime de Foxá. Muchas gracias. Bueno, es un honor para nosotros y para mí personalmente que nos pueda acompañar en esta jornada don César Fernández de la Peña, hijo de don Jaime de Foxá, que nos va a hablar y nos va a relatar un poco pues, cómo era realmente Jaime de Foxá, porque él lo pudo conocer de primerísima mano. Muchísimas gracias, don César, y suya es la palabra. Yo tengo que contaros, en principio, que acudo aquí principalmente liado por nuestra presidenta Carmen Basarán, que diciéndome que no podía acompañarnos, pues que viniera yo en nombre del Real Club de Monteros. Y bien, si es así, pues yo venía aquí y venía pensando que esto iba a ser una mesa que ella me había contado, en donde íbamos a estar unas cuantas personas que iban a disertar acerca de la figura de mi padre. Pero bueno, me he encontrado con asombro y realmente muy contento con una difusión tremenda y con una cantidad de personal, como si dijéramos, que quiere saber. Y yo tengo muy pocas cosas que añadir a la profusa y completísima detalle que tú has dado sobre la vida de mi padre, que te lo has tragado muy bien y que te lo conoces magníficamente. Hombre, yo supongo que conozco todo lo que él nos ha contado y quisiera deciros algo más acerca de ello, y es la fabulosa personalidad que mi padre tenía. Era una persona realmente arrolladora. Se llegaba muy cerca y muy rápido a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo es desde lo más alto hasta lo más bajo, y además eso lo atestiguo pues porque en miles de ocasiones he conocido, presentándose a mí, como hoy mismo se me ha presentado una persona aquí a decirme lo bien que pasaba las noches él en la puerta del gobierno, pues, policía que nos acompaña, charlando con papá cuando papá volvía de unas jornadas un poco largas, porque eso sí, él se pateó todo Toledo y realmente, no sé, hizo muchísima labor de acercamiento para defender dentro de todas las normas que tiene, como tú muy bien dices, pues lo que es la naturaleza, que es lo que para él era primordial. Él no nos lo ha contado Ricardo, porque Ricardo no lo sabe, pues la verdad es que cuando él termina el colegio del Pilar, en donde, bueno, él era un alumno maravilloso, o sea que era, fue un estudiante magnífico y sacó un bachillerato extraordinario. Y cuando acabó ese bachillerato,
y me imagino con 17 años, sí, aproximadamente 17 o 18 años, se planteó qué quería ser. Y él quería ser militar. Él quería ser militar. Y entonces, seguro que muchos no lo conocéis, él convence a sus padres, que se quedan un tanto sorprendidos del tema, porque lo que sí era una persona con unas condiciones poéticas bárbaras. Se sabe y se habla muchísimo de Agustín, y Agustín era un monstruo, efectivamente, pero papá y Agustín discutían poetizando. O sea, se sentaban uno al otro, yo lo he visto en casa, empezaron una discusión y dice, ¿en prosa o en verso? En verso. Y entonces en verso uno hablaba y el otro le contestaba. Y luego te quedabas apelotado, con perdón. Porque no era normal aquello, pero sí, tenían una facilidad tremenda. Pero entonces, para sus padres debió de ser una sorpresa que un hijo le saliera militar, porque además tampoco había una... Pero él va, entonces dice que sí, entonces se empieza a preparar. Y cuando ya estaba a punto de venir, viene la República, ¿no? En aquellos años 30 y tantos, 33 o 34 sería, y se encuentra con que para acceder a la Academia Militar tenía que volver a jurar la bandera de la República. Entonces él dice que él no jura la bandera de la República y abandona su carrera y se viene a Madrid. Y no es militar, que es lo que él en principio le tiraba su fondo y su forma. Cuando llega a Madrid y vuelve y tal, pues empieza a mirar la naturaleza, siempre le había encantado. Él era soriano por parte de madre y las tierras de Vinuesa, que es en donde la familia, de donde la familia había salido, pues le gustaba muchísimo, y tenía un tío que era ingeniero de montes y que era Pío García Escudero. Su tío, el conde de Badarán, el padre del actual Pío García Escudero que conocéis. Y entonces Pío le dijo, oye Jaime, ¿y tú que te gusta tanto el campo y que te gusta tanto la naturaleza y demás y tal, ¿por qué no estudias la carrera de ingeniero de montes? Y bueno, y él se convenció, le pareció muy bien, y entonces estudió la carrera de ingeniero de montes. Entonces, que sepas que el ingeniero de montes es de retruque, ¿no? Y convencido por un tío, como muchas veces nos ha pasado a muchos. Bueno, yo puedo contaros cosas de estas y anécdotas de estas, pues las que se me puedan venir a la memoria, pero que además no estoy preparado. A lo mejor si hubiera venido preparado se me ocurrían muchas más. Luego, en su faceta de naturalista, de los años que pasó en Guinea, pues los explotó muy bien, y en ella y en Guinea pues escribió cosas magníficas. Yo, como si dijéramos con detalle, puedo estar enterado de todo, porque tampoco lo sabréis muchos, desde esos 17, 18 años que él sale del colegio, papá escribe un diario. Y cuando digo un diario, quiero decir un diario. El diario fue escrito día por día, desde que tenía 17 años hasta los años en que muere, en el año 75, en donde es muy curioso, pero yo las últimas libretas, él lo escribía siempre en unas libretas de hule apaisadas, negras, que yo las tengo todas, están guardadas, y cuando murió papá, yo recogí aquí en el gobierno todo lo que él tenía y tal, y me encontré de repente con que las últimas libretas prácticamente no estaban apuntadas, estaban anotadas en cuadernos, pero no estaban pasadas a la libreta. No sé si eso quiere decir que es que él preveía que algo venía o lo que fuera, y él no pasó a las últimas libretas. La libreta número 70 o 71 me parece que es la última que tengo. Ya son libretas, pero vamos, muchas. Cuando digo libretas, es unas libretas, pero en fin, esas últimas no. Pero el resto, día por día, casi hora por hora, él fue escribiendo lo que él pensaba, lo que él decía. Pues, hay muchos días, por supuesto, muy aburridos, y hay profusión de vida familiar, como es natural,
con todas las cosas, y de vez en cuando con comentarios acerca de esa vida familiar y de todo lo que tú quieras. De la vida de la caza, pues te puedes imaginar que todo también y demás, y él lo siguió. Para nosotros el diario era el diario, diremos que fue un poco el creador del Club de Monteros, indirectamente, Carmen, indirectamente, pero así fue, porque es que papá, mientras trabajaba en el Servicio Nacional de la Jefatura de Caza y Pesca, él todos los días antes de comer bajaba al Hotel Fénix, y en el Hotel Fénix, en el bar del Hotel Fénix, escribía ese diario, y escribía también muchas anotaciones a otras muchas cosas que hacía, porque tenía charlas, porque tenía... escribía una barbaridad. Bueno, antes de eso, naturalmente, y de ser todo lo que tú digas, fue crítico de toros. Él era muy taurino, de lo que más le gustaba a los toros. Y él fue crítico de toros, y fue crítico contratado por una revista, no me acuerdo yo ahora si era Semana, no sé cuál era la otra, y él escribía bajo un nombre que era Don Ciprés. Pero escribía, pues iba a todas las ferias y demás, era tremendo. Me acuerdo el año 47, veraneando en Sobrón, que es un balneario de la provincia de Vitoria, y tal, en el mes de agosto, cuando muere Manolete, estar en la mesa almorzando y llegar una señorita corriendo y tal. Don Jaime, que le llaman al teléfono, que tiene conferencia. Claro, en el año 47 las conferencias no eran como ahora, como era el móvil y tal. Y fue y volvió descompuesto, con la cara. Han matado a Manolete. O sea que taurino a tope. ¿Cuánto más que cazador? Pues no lo sé, yo diría que así, ¿comprendes? Pero luego, por el otro lado, conservo un carné vestido de futbolista del Atlético de Madrid. Que ya me contarás. Lo conservo, o sea que eso lo podría hacer. O sea que también era futbolista, pues sí. Y bueno, y esquiador, como nos ha contado Ricardo, es verdad que esa faceta tampoco la conocía muchísima gente, pero lo fue. Entonces, cazador, sí. Gran cazador, bueno, luego fue gran cazador. Pero yo diría que más que cazador, lo que fuera, era un naturalista, un enamorado de nuestras sierras, un enamorado de nuestros montes. Hay que ver qué conferencias ha dictado en determinados momentos sobre lo que él llamaba las sierras pobres, que eran las sierras pobres para él, eran todas las sierras de Madrid para abajo, cuando decía que saliendo de Toledo se subía al Risco de la Parada y tal, no sé qué, ahí veía aquellos montes que nos rodean, ¿no? Y decía que ellos son lo que se llaman las sierras pobres de España. Entonces, pues bueno, pues también, y sobre todo naturalista. Pescador, pues también muy pescador y defensor a ultranza. Yo he oído en casa familiar, claro, viviendo de chaval, como si dijéramos, él fue nombrado jefe policial jefe nacional de servicio de pesca y caza en el año 50 y está 10 años en el servicio. Bueno, aquellos fueron, pues no sé cómo decirte, en la pesca, como si dijéramos, la pesca aficionada, el resurgir del salmón en el norte de España. Eso lo hizo papá, eso es evidente, ¿comprendes? Porque él inventó o decidió que la pesca deportiva del salmón era pesca deportiva y por supuesto no podías vender el pez. Entonces los pescadores deportivos que iban, que había muchos, sabían que no podían vender el pez y el salmón, que en aquel momento pues era muy apreciado. Guardo de la Real Asturiana una pitillera que le regalaron, en donde venía el número de salmones que se capturaron durante los años que él estuvo de jefe. Y es que fue impresionante, es que hubo un año en donde se pescaron en los ríos asturianos 5.000 y pico salmones. Calculad que hoy se pescan, no sé, 100, 200, no sabemos, de risa, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Pues claro, aquello fue a través de luchar mucho con una serie de problemas que había, de industrias y de tal y de cual. La caza sí, pero la pesca también.
Yo supongo que venía de las épocas de Vinuesa, en donde en Vinuesa lo que hay sobre todo, y había en aquellas épocas y sigue habiendo, son corzos muchos, venados, ahora muy buenos, pero los venados ya los ha hecho él. Y yo con él, acompañándolo, porque yo tuve la suerte de poder acompañarle a echar muchas repoblaciones de cervuno y algunas de gamo también que se hicieron por el centro de España y por sitios donde no había. En Guinea, los años en donde estuvo 3 años en Guinea, o 2 años en Guinea, después de terminar la carrera, que fueron sus primeros momentos de acercamiento digamos, a los montes y demás, también cazó algún elefante entonces, pero vamos, luego no lo volvió a cazar, porque nunca ha matado ningún elefante más. Cuando vuelve y empieza ya a acoplarse en lo que es el Ministerio de Agricultura, acabada su carrera, pues le ofrecen el cargo de jefe del Servicio Nacional de Caza y Pesca, y su labor yo creo que fue una labor magnífica. Claro, aquellos momentos también eran otros momentos y había que despegar de todo. Y vivió unos años, pues 10 años que duró aquello, sensacionales. Después de aquello, no sé, yo creo que Ricardo nos ha contado prácticamente toda su vida, y yo poco puedo añadir, ¿comprendes? Porque ya lo que añadiría sería de cosas familiares. El libro en solitario, pues yo lo viví, ¿comprendes? Cuando lo escribió. Fue muy bonito, porque además él escribía donde caía, pues escribía un poco a la pluma. Pero eso sí, cuando volvía a casa por las noches nos lo leía, a mi madre y a mí. A ver qué os parece. Bueno, nosotros éramos unos críticos fatales, porque decíamos que todo era maravilloso, no vamos a decir que estaba mal, era una maravilla. Sí, muy bien, papá, extraordinario, eso es una maravilla y todo lo que tú quieras. O sea que estuvimos muy cerca de Solidario, mucho más que de la otra, que de Marea Verde. Que la Marea Verde, que ha sido muy alabada, Ricardo, y es verde, no, por Carmen y por Antonio Conde, es que Marea Verde yo creo que nace en un momento en donde papá está más integrado en la parte del Ministerio de Agricultura, de investigaciones científicas y tal, porque allí pasó bastantes años, pero sus 10 años de jefe del Servicio Nacional de Pesca y Caza, llamémosle, fueron mucho más. Y bueno, yo entiendo de que fue un gran montero, no tan bueno como muchos de los que hay aquí, no tanto como padre de esta señora que nos acompaña hoy, que preside el Real Club de Monteros, que él fundó y que yo creo que ha sido magnífico y que continúa haciendo una labor muy buena en España. Y nada más, no puedo contar más, todo lo que sea. Bueno, ahora vamos a dar paso a don Juan Caballero Lacalle. Él es doctor, ingeniero de montes y especialista en el mundo cinegético, en el que lleva muchísimo tiempo, y nos va a hablar un poco de la evolución en el sentido de la conservación y cómo las dificultades que tiene ahora mismo la caza con las nuevas ideas estas ecorradicales, que están haciendo imposible tanto la gestión como la conservación como la caza. Muchas gracias. Para mí de verdad que es un honor estar aquí y que me han elegido para formar parte de esta mesa redonda sobre don Jaime Hermosa. ¿Qué puedo añadir después de todo esto, ¿no? De don Jaime? Pero sí que es cierto, ya me lo imaginaba, entonces hice un pequeño apunte de lo que quizá pudiera aportar. Y en este sentido, pues acordarme de cuando era un niño, en la biblioteca de mi padre, encontrar un libro. Yo la verdad es que intentaba estudiar lo menos posible y leer lo más posible porque me encantaba. Entonces siempre me encerraba mi padre en su despacho y yo siempre andaba en la biblioteca sacando unas cosas y otras, ¿no? Y allí encontré este libro,
don Jaime, y lo leí. Y en aquella época, igual que ahora, pues era un gran aficionado a la montería. Y recuerdo muchos días, ¿no?, cuando terminaba esa jornada montera, llegábamos a la junta de tarde, llegábamos luego a la junta de carnes, después de haber estado todo el día sin mover un músculo en el puesto, sin haber visto absolutamente nada, ¿no? Llegabas ahí todo decepcionado y empezabas a oír las historias del resto de monteros, ¿no? Y oías, bueno, voy a fulanito, que estaba con menganito, se les ha pasado un guarro tremendo, tal. O Pepito estaba allí en ese momento con el taco, se le coló el guarro que os dice y lo tiró ya muy pasado, no sé qué, inmenso, un guarro tremendo, ¿no? Y entonces, claro, yo ya muy joven, pues me acordaba del solitario, ¿no? Y decía, y recordaba aquello del solitario, sabe que por dónde tiene que romper ese cerco montero, por dónde tiene que entrar para no caer abatido, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, bueno, pues hay un poco consuelo, un pequeño engaño, es decir, bueno, yo que sé, a lo mejor, y también recordando al solitario, pues en alguna ocasión pues se va a equivocar, ¿no? Porque al fin y al cabo el libro es la vida, como bien decían antes, desde rayón hasta que se equivoca, ¿no? Entonces, era un poco como una especie de consuelo, de decir, bueno, pues algún día pues me va a tocar a mí. Y otro recuerdo que tengo, precisamente también en la biblioteca de mi padre, es encontrar otro día, mirando por allí, otro libro que ponía Fossá. Y yo lo cogí con toda la ilusión del mundo, ¿no?, pensando que iba a ser pues, otra historia parecida, ¿no? Y no, era un libro de don Jaime, perdón, no era un libro de don Jaime, era un libro de Agustín de Fossá, de su hermano. Y tengo un recuerdo más también de muy joven, y que además, pues, oye, pues, lo sigo viviendo, ¿no? Lo sigo viviendo en las monterías. Creo que se os ha pasado, yo no me he dado cuenta, es la salve montera. Es decir, para todos los cazadores es algo especial. Es decir, nosotros en muchas monterías todavía se lee la salve montera, la salve reducida o el texto completo, pero se lee la salve montera. Y quizás sea este poquito lo que yo pueda añadir hoy aquí, porque al final ese libro del solitario y esa salve montera, desde el punto de vista popular, va a mantener la figura de don Jaime viva toda la vida, toda la vida. Toda la vida se va a seguir leyendo y se va a comentar el solitario, y toda la vida, entiendo yo, por lo menos mientras haya montería, no sé el tiempo que nos quedará, pero toda esa vida se va a seguir leyendo la salve montera, y la figura de don Jaime, pues por lo menos desde el punto de vista popular, pues se va a mantener viva, aunque se pierda o intenten que se pierda en otros aspectos, pero desde el punto de vista popular, pues yo entiendo que va a estar ahí. Don Jaime, bueno, por supuesto, en el mundo cinegético fue un gran personaje, en el mundo forestal, en el mundo de medio ambiente, como bien han dicho, el ejemplo, por ejemplo, del libro La Marea Verde. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero sí que conocí a personas que al menos ellos me dijeron que sí que tuvieron una buena relación con él, siempre creo en el mundo cinegético, y me gusta recordarlo porque sí que fueron, aunque eran mayores que yo, pero sí que he mantenido con ellos el tiempo que pude una buena amistad, que con Rafael Notario y con Fernando Primo de Rivera. Fernando sigue por ahí todavía haciendo sus pinitos, ¿no?, aquí también en la provincia de Toledo, en su finca de Quedar. Bueno, pues yendo un poco por donde me pedía Ricardo que yo fuera, pues lo que sí puedo añadir tristemente es que todas esas acciones sobre el medio natural que hizo don Jaime y muchos otros ingenieros de monte, todo eso hoy en día pues, se está perdiendo, o prácticamente está perdido. Es decir, eso ya prácticamente pues no existe. Ellos entendieron perfectamente el equilibrio que tenía que haber entre la intervención humana, es decir, entre la intervención del hombre en los aprovechamientos energéticos, entre los aprovechamientos forestales, y la conservación de la naturaleza. Lo entendieron perfectamente. Lo entendieron ellos y toda la organización forestal impecable que existía en este país, pero todo eso se ha perdido. Y todo eso se ha perdido a causa de unas políticas que yo, en mis artículos regulares, esos que he estado escribiendo, y alguna vez, hace años, cuando sí que daba algunas conferencias, pues yo llamaba políticas de abandono. Y para mí, simple y llanamente, son políticas de abandono. Es decir, entre esas políticas y esa cantidad de nombramientos de gente mediocre, entiendo desde el punto de vista medioambiental, me refiero, ¿no? Entre todo eso, pues al final, todo esto se pierde. O sea, es decir, esa acción de esos ingenieros,
y de ese sistema que había montado en esa época ya pasada, por desgracia, pues se ha perdido. Ahora mismo lo estamos viviendo durante todo el verano. Por ejemplo, con el tema de los incendios, es que está olvidado. Yo me acuerdo en la escuela, cuando estudiábamos la asignatura de defensa del monte y otras muchas, el máster que hacíamos nada más terminar la carrera de incendios, que terminábamos todos los alumnos montados, cada uno en un helicóptero en una primicia, contratados por Helicona allí apagando fuego durante todo el verano. Yo recuerdo a mi padre allí todo el día diciendo dónde está este tío. Me acuerdo salvarme en Navalonguilla, en la cuerda de Navalonguilla, en un incendio que se nos hizo de noche, mandamos el helicóptero porque no podía volar, me quedé yo allí en el retén. Y recuerdo que al final de la cuerda, que era la cuerda vuestra, la cuerda de tu finca, justo al final llegábamos a un camino, y cuando llegué al camino con el retén, que ya casi era de noche, apareció Juan Ramón Pérez del Hoyo, que para descanse, con una pandilla allí, aparte de los ingenieros, que eran unos cuantos políticos, y me dice: Juan, hijo, ¿puedes saltar a Navalonguilla? Digo, no, a Navalonguilla no. Y me acuerdo que se cogió camino abajo, ya les dio miedo, pero sí, con una acción ambiental, empezaron a meter un contrafuego. Me acuerdo perfectamente, es que era otra vida, era hace muchos años, sí, ese fue mi primer trabajo, recuerdo, efectivamente. Bueno, pues hoy en día son todo políticas de abandono, es decir, el cortafuegos, bueno, el área cortafuegos, bueno, el cebo en el monte, bueno, pues ahí se queda. Llega un incendio, hectáreas, y yo que he tenido ocasión de hacer algunas valoraciones en fincas, ¿no?, por daños de los fuegos, llegas allí y dices: bueno, mira, llegó aquí, fíjate, es que ha pasado el cortafuegos. Pero es que no ha pasado el cortafuegos para ir a saltar una piña o algo parecido, no, es que ha pasado el cortafuegos porque el cortafuegos estaba sucio, porque el cortafuegos no se había mantenido, porque en el cortafuegos de forma espontánea pues habrían crecido allí unas labiadas, unas cistáceas, lo que fuera, que cogido cierta altura, no había, y ahí había pasado el fuego, y más hectáreas, ¿no? Y al final, bueno, pues una pena. Pero bueno, ya no solo hablar de los incendios, sino de muchos otros aprovechamientos forestales, pues que se intentan que se abandonen, aprovechamientos forestales que crean empleo, que pueden servir para fijar población en el mundo rural. Todo eso desaparece. Aparte, que es una riqueza, o sea, puede traer dinero precisamente para invertir en esos montes y para hacer acciones pues, que sean positivas, ¿no?, para la conservación. Pero bueno, como comentaba hace un momento, estamos viviendo políticas que tienen un fin muy concreto. Ese fin muy concreto es el abandono, es decir, la idea de que el hombre sea extirpado de la naturaleza, es decir, que no esté ahí. Y ese es el camino que llevan, es decir, el abandono tiene un sentido. Es decir, no podemos pensar y decir: no, bueno, es que han prohibido hacer esto y aquí por una cuestión nada puntual, es que aquí pues anida un águila imperial, entonces aquí han prohibido hacer estas cosas, y eso nada. Es decir, eso, el abandono está claro lo que es. Está claro que hay que sacar al hombre del medio natural, y si es posible, todas las acciones del hombre del medio natural habría que sacarlas. Y ahora mismo, no sé si están al tanto, pero ya cada vez, yo no había oído hasta ahora, ya están en las confederaciones eliminando algunas empresas privadas en las fincas, y yo creo que en la cabeza de nuestra ministra, si pudiera cargarse el plan Badajoz, se lo cargaba entero. Es decir, yo creo que vamos, van por ahí. Yo creo que eso es un poco la idea. Pero bueno, al hilo de estas intenciones que comento, yo creo que era oportuno hacer una pequeña referencia a la ordenación del territorio, que por supuesto lo que voy a comentar lo sabes muchísimo mejor que yo, y quizá incluso pues pueda señalar alguna cosa y corregirme, y para mí pues, va a ser un honor. Pero bueno, lo que está claro es que el territorio necesita una ordenación. Es decir, cuando tú intervienes en un territorio hay que ordenarlo, hay que hacer un proyecto de ordenación. Eso, y más cuando haya el más mínimo valor natural, hay que hacerlo. Pero lo difícil es hacer un proyecto de ordenación donde se conserve la naturaleza, pero que el hombre pueda vivir dignamente, que tenga su trabajo, que pueda evolucionar, que pueda tener su bienestar, que pueda conservar donde él ha nacido y donde él realmente quiere vivir. Eso es lo realmente difícil. Y es curioso porque si leemos la Carta Europea de Ordenación del Territorio, pues, ya me decía, es antigua, de 83, de 1983, sí, pero ahora, por ejemplo, los principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, eso es ya del 2000, y está basado precisamente en esa Carta de
ordenación, de esa Carta Europea de Ordenación del Territorio, ¿no? Y si leéis esa carta, merece la pena leer esa Carta Europea de Ordenación del Territorio. Hay una cosa que destaca como principal en cualquier ordenación, principal, y es el hombre y su bienestar. Es decir, el hombre y su bienestar. Y te habla de conservación, y hay que conservar, y hay que intentar que la interacción de ese hombre y su bienestar con el medio natural pues sea sostenible, sí señor. Pero la Carta Europea habla primero del hombre y de su bienestar. O sea, en ningún caso la Carta Europea de Ordenación del Territorio habla de que hay que echar al hombre del medio rural. De eso nada. Habla del hombre y de su bienestar. Pero es que además añade, como cuestiones principales, que hay que mantener, dice así, todos aquellos terrenos agrícolas y ganaderos. Hay que mantener esa actividad agrícola y ganadera. Y es que lo está diciendo la propia Europa. Y aquí muchas veces cuando discutimos con estos señores que dirigen, no sé, las consejerías, el medio ambiente, etcétera, etcétera, y dicen, hombre, pero ¿cómo habéis hecho esto con la red natura? ¿Cómo habéis metido? No, la culpa la tiene Europa, la culpa la tiene Europa. No tiene Europa nada. Eso no es Europa. Eso sois vosotros. Eso no es Europa. Solo hace falta leer esto que os estoy comentando, ¿no? Nosotros en nuestro país ahora mismo, y hace poco, hace escasos años, pues hemos vivido y se han publicado un sinfín de proyectos de ordenación. Es decir, todos conocéis la red Natura. Entonces, en la red Natura sabemos que la LIC se convirtieron en la LIC, los lugares de interés comunitario, los pasaron a denominarse zonas de especial conservación, la famosa CEC, y todas esas CEC llevan un proyecto de ordenación. Y dice lo que se puede hacer en ese territorio. Bueno, pues si se coge cualquier proyecto de ordenación de esa CEC y se leen atentamente, van a poder encontrar un ordenamiento que exclusivamente habla de prohibiciones y otro tipo de limitaciones. Exclusivamente. Allí el hombre y su bienestar no aparece para nada. Hablar de la conservación de zonas agrícolas y ganaderas no aparece para nada. Y eso no es Europa. Eso no es Europa. Eso es lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo aquí. Claro, lo que decía antes, lo difícil es hacer algo integrador. Lo difícil es el hombre de la naturaleza integrarlo, así que se conserve. Eso es muy difícil. Eso no lo sabemos hacer. Pero una lista de prohibiciones, eso es más sencillo. Y eso es ahora mismo la realidad, ¿no? Es decir, cuando alguien piensa en hacer un proyecto de ordenación, lo primero que hace es estudiar lo que se conoce lo que es el sistema territorial. Es decir, ¿qué es el sistema territorial? El sistema territorial pues, es el poblamiento, son las poblaciones, es la legislación que hay, es el medio natural, todo eso integrado forma ese sistema territorial. Y tú cuando haces un proyecto de ordenación piensas, ese sistema territorial está evolucionando hacia, ahí está documentado, dice, está evolucionando hacia aquí, dice, no nos interesa, se está perdiendo, tal, vamos a hacer un proyecto de ordenación que nos lleve hacia un escenario diferente, un escenario de compromiso que se llama, donde queremos que llegue. Eso es lo complicado. Pero si tú haces un plan de ordenación en el cual de pronto desintegras al hombre, te estás cargando el sistema territorial. Y dices, pero vamos a ver, tú estás pensando cómo ese sistema territorial va a llegar aquí y resulta que te lo has cargado, que ya es totalmente diferente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que algunos si es conocido dirán, bueno, va a quedar ahí un poco... Pero bueno, pensemos por ejemplo en el Valle de Alcudia. En el Valle de Alcudia pues se hizo un parque natural. Y entonces cualquiera pensaría, bueno, ¿y por qué se hizo un parque natural en el Valle de Alcudia? Bueno, pues en el Valle de Alcudia se hizo un parque natural pues porque tenía unos valores muy especiales. Es decir, había una biodiversidad muy concreta, pues que no había en otros sitios y que, oye, pues eso. Algunos de ustedes estaban diciendo, no, había unas elecciones. Pues sí, ¿verdad? Había unas elecciones. Igual que cuando se hizo Cabañeros, había unas elecciones por medio. O sea, es decir, eso no nos engañemos. No nos engañemos porque ha sido así. Y ha sido la política de nuestro actual partido gobernante. Y han estado a punto de hacer otro ahora mismo en Alto Tajo. O sea, decir, bueno, pues le salió bien y entonces ya han cogido la marcha y venga, vamos con los pares. Pero bueno, en principio nosotros, al pensar en el Valle de Alcudia, tendremos que pensar en eso, en esa biodiversidad especial que había allí. Pero si tú ahora mismo llegas y dices, voy a hacer este plan de ordenación, voy a ver cómo evoluciona esto, y de pronto te cargas al hombre y las acciones del hombre, has quitado el ganado y has quitado al hombre,
¿A dónde va a llegar? Si es que ya no va a haber pasto y encinas. Ya lo que va a haber pues es una cantidad de leñosas que van a ir creciendo allí, que van a hacer desaparecer toda esa biodiversidad. Es un ejemplo que bueno. Pero bien, un poco para entendernos de por dónde van estas cosas, ¿no? Para entrar un poco más en la idea que estoy intentando transmitir, entiendo que si Ricardo no me deja un minuto más, pues voy a hacer una corta mención a lo que es la historia de la ordenación del territorio. Es decir, la ordenación del territorio, que es algo importantísimo, que algún día nos daremos cuenta. Aparece a finales del siglo XIX, principios del XX, como un problema urbano. El problema de ordenación era totalmente urbano. Eran arquitectos, como tú, Carlos. O sea, es decir, eran arquitectos los que se encargaban de esos planes de ordenación, ¿no? Entonces, de pronto, pues en Europa, en todo el mundo, se encuentran con un problema. Y es que las ciudades empiezan a masificar y allí no hay ordenación ninguna, construyen por todos sitios, el lío padre. Entonces dicen, bueno, esto hay que ordenarlo. Ahí empieza. Pero enseguida, ya aparece la ordenación como tal, como ya se entiende. Es decir, por ejemplo, yo traigo aquí un ejemplo, por ejemplo, el plan del Estado de Nueva York, ya en el 26, en 1926, ahí ya llegan y hacen un plan de ordenación territorial. Y dicen, oiga, muy bien, las actividades estas tienen que estar aquí. Las vías de comunicación tienen que ser estas. El crecimiento de la población va a ser no sé qué. Y ese crecimiento de la población que va a haber va a necesitar este agua, esta energía, etcétera, etcétera. Ya, ahí empieza eso. En Europa, bueno, pues en Europa, al final de la Primera Guerra Mundial, hay un problema grande, hay un problema muy grande con la concentración de personas en las ciudades. Es decir, hay un desorden tremendo. O sea, en el campo no hay trabajo para todos, y esas personas van buscando la industria se concentraba en las ciudades, y van buscando oportunidades en las ciudades. Y prácticamente esa ordenación del territorio viene a solucionar ese problema. O sea, es decir, ¿qué era realmente y por qué aparece la ordenación del territorio? La ordenación del territorio aparece para descentralizar. O sea, es decir, para llevar, por ejemplo, la industria a más sitios, para llevar unos planes de desarrollo a muchos más sitios, y que la gente pueda estar en su lugar, en sus territorios. Eso era lo que era un plan de ordenación. Nosotros en España tuvimos muchos, pero bueno, hay uno especialmente que especialmente llamó la atención porque sigue ahora mismo en boga y creó una riqueza tremenda, fijó población, incluso hicieron poblaciones nuevas, que es el plan Badajoz, que mencionaba antes. Amarilla. Eso es producto de un plan de ordenación. Eso es un poco la idea. Es decir, la idea del plan es descentralizar. Y si nos damos cuenta, lo que decía antes, ahora mismo, con todos estos planes de ordenación que se hacen hoy en día, lo que están provocando al prohibir tanto y dejar de poder hacer tantas cosas en el campo, están haciendo lo contrario, están haciendo centralizando. Es que yo no me puedo quedar en el pueblo. ¿Qué hago aquí en el pueblo? O sea, esos Montes de Toledo que comentabas tú antes, es decir, esas zonas pobres que comentaba Jaime. Dice, claro, es decir, esa gente de Retuerta del Villaque, de San Pablo de los Montes, ¿no? Y dices, bueno, esa gente joven dice, ¿y qué hago yo aquí en el pueblo? Es que me tengo que ir, me voy a la ciudad. Esa propia ordenación que descentralizaba, que estaba lo que nace, ahora mismo lo que está haciendo es centralizando. O sea, quitando a las personas de los pueblos y acumulándolas en las ciudades. Vamos, yo no tengo datos, pero por ejemplo Ciudad Real Capital es una ciudad que está creciendo todos los años. Y te fijas en los pueblos, por ejemplo los pueblos del Montes Norte, por tener más relación con Toledo, que es donde estamos, y ves que todos los pueblos, como todos los pueblos, te cogen los datos de diputación, van descendiendo en habitantes de forma continua, excepto un pueblo, que hay un alcalde comunista que metió allí no sé cuántos para que le votaran y salió bien, pero excepto ese pueblo que subió no va a destinar, que subió de número de habitantes, y el resto era caída libre, auténtica caída libre. Bueno, pues esa es un poco la idea que yo intentaba transmitir hoy aquí, o que quería aportar hoy aquí. Pero claro, también puede haber gente que en un momento determinado diga, personas que en un momento determinado digan, bueno, pero al final, es decir, esa red Natura 2000 que nos han metido aquí con el calzador, que nos han hecho tener una cantidad de planes que están consiguiendo que se centralice todo, que los pueblos pierdan personas, etcétera, etcétera,
Dice, eso al final, ¿a cuánto afecta? Tampoco será tanto. Bueno, pues yo voy a tener algunos datos. Es decir, el dato en España de Red Natura 2000, de terrenos integrados en Red Natura 2000, terrenos donde no se puede hacer absolutamente nada, es un 27,30 y tantos %. Ya es 138.000 kilómetros cuadrados de España, ya forzados por esos planes de ordenación. Que no es poco. Y a lo mejor dirán, bueno, pero nos queda mucho. ¿Y en Europa qué ha pasado? Pues mire usted, en Europa, por ejemplo, los franceses, cuando llegaron al 12, algo, dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y al parecer les pusieron 4 multas, no sé qué, no sé cuántos, y llegaron al 13 y pico. Pero si llegaron al 13 y pico. O sea, Francia, siendo un país más grande que el nuestro, tiene la mitad de superficie red natural que España. La mitad. O Alemania, no llega a ser como nosotros, pero Alemania tiene la tercera parte de superficie red natural. Tremendo. Entre los países principales de la Comunidad Económica Europea, es decir, la media no llega a un 15%. En toda la Comunidad Europea, de todos los integrantes, la media no llega al 18%. Nosotros tenemos un 27,3%. Es tremendo. Y todavía habrá gente que piense, bueno, que nos queda todavía el resto. No nos queda el resto. O sea, si se cogen un plano de zonas protegidas, no sé, la provincia de Toledo, la provincia de Ciudad Real, aparte de esa red natura, de esas cepas, donde están las famosas áreas críticas y tal, aparte de eso, tienes grandes manchas dibujadas alrededor, zona de importancia del Elche ibérico, zona de importancia de cigüeña negra, zona de dispersión de águila imperial, zona de tal. Y al final dices, ¿y qué nos queda? Y ahora, cada vez que se quiere hacer ahí cualquier proyecto, de cualquier cosa, hay que pasar por un estudio de impacto ambiental largo e imposible. Totalmente imposible. Pero todavía alguien dirá, bueno, todavía nos queda. No nos queda nada. No nos queda. Yo he tenido, en los últimos trabajos que he tenido la oportunidad de hacer, problema, un estudio de impacto ambiental, en el cual, en un principio decía, bueno, hemos tenido suerte porque no estamos en red natura. Llega el informe de medio ambiente, dice que hay un arroyo en Ciudad Real, pues no sé si correrá cada 20 años, hay un arroyo, que ese arroyo termina en otro arroyo que se mete en zona red natura y que por lo tanto el proyecto puede tener importancia en la zona red natura, con lo cual, ¿a qué afecta la red natura? Prácticamente a todos, es un auténtico desastre. Y con esto termino. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Manuel Fuentes, que es veterinario y también es miembro de Nostraterra, y que nos va a hablar un poco pues, de la experiencia de la Ley de Bienestar Animal, este proyecto de Ley de Bienestar Animal que está en ciernes, y él está en contacto con muchas asociaciones y claro, tiene una visión crítica como la mayoría de nosotros, pero bueno, nos lo va a contar él y ya te doy la palabra, Manuel, para que puedas disertarnos. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? No. Esto no funciona. ¿Hola? Pero se oye... Espera, perdón. ¿Se oye? Sí. Porque esto es mejor. A lo mejor ahora. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. He estado escuchando, como no podía ser de otra forma, muy atentamente las palabras del hijo de Jaime de Foxá, y en sus palabras, evidentemente, lo primero que sale es que su padre fue naturalista. Yo tengo la inmensa suerte de estar en contacto con una de las pocas personas que quedan con vida que trabajaron con Félix Rodríguez de la Fuente. Su padre fue, se puede decir, el mecenas de Félix Rodríguez de la Fuente, otro grandísimo naturalista español. Este amigo mío se llama Carlos Yandres, no sé si usted lo conoce. Era un niño cuando empezó con Félix Rodríguez de la Fuente, tenía 13 o 14 años, por eso todavía afortunadamente está vivo y tiene, ahora mismo creo que tiene 70 años o por ahí. Y me estuvo contando, he estado hablando con él hace 2 o 3 días,
y me estuvo contando que tenía un libro solitario firmado por su padre, que obviamente lo guarda como oro en paño. Entonces, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, que yo me niego rotundamente a pensar que no es ni mejor ni peor que otras, sino simplemente diferente, y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a las contrariedades del momento. Entonces, decía Juan, acaba de decir ahora Juan, que está todo perdido. Pues yo te digo que no, ni mucho menos. Mira, yo tengo aquí la imagen de la Inmaculada delante de mí. Yo soy muy creyente y hay un hecho histórico que yo creo que conocemos la inmensa mayoría de nosotros, que ocurrió el 8 de diciembre de 1585, en donde el tercio viejo de Zamora, yo soy de Zamora y por eso lo tengo un poquito más interiorizado, el tercio viejo de Zamora, aunque fuera el nombre solamente, con su capitán Bobadilla, le dijo al señor Hohenlohe: ya hablaremos de rendirnos después de muertos. Pues yo te digo a ti, le digo a todas las personas que estamos aquí, que ya hablaremos de rendirnos después de muertos, pero mientras estemos vivos no nos vamos a rendir. Hay una cosa de tu padre, de don Jaime de Foxá, que yo le doy mucho valor, porque yo soy un gran amante del lobo ibérico. Yo vivo en Galicia, en La Coruña, y ahí pues tenemos muchos lobos. Y su padre fue uno de los pilares de la ley de caza de 4 de abril de 1970, y en esa ley el lobo ibérico pasó de ser considerado alimaña a ser considerado especie cinegética. Eso salvó al lobo ibérico de la extinción. Es decir, que el lobo, como muchas especies cinegéticas, se salvaron de la extinción cazándolo. Y esto es una cosa que yo la digo y la mantengo y la demuestro, porque es una obviedad. En esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, hay muchas personas, la inmensa mayoría, que no tienen relación con el medio rural, que asocian la caza a la muerte. Y eso es un error. La muerte es solamente una vía, pero no es el fin de la caza. Son cosas muy diferentes. Y eso la gente que no lo vive, la gente que no lo conoce, sobre todo que no lo conoce, no lo puede entender. Yo siempre digo que lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se defiende. Entonces, las personas que no saben lo que es la caza, las personas que no saben lo que es la ganadería, como no la conocen, no la quieren, y como no la quieren, no la defienden, y se dejan embaucar por el discurso que tenemos ahora de moda. Y el discurso que tenemos ahora de moda es no comer carne, no beber leche, las vacas para arriba, las vacas para abajo. Pues todo eso es mentira. Y estamos todos de acuerdo en que no nos vamos a rendir, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que pasa con la famosa Ley de Bienestar Animal, que yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos oído hablar de ella, pero yo me atrevería a preguntar, de las 80 personas aproximadamente que estamos aquí presentes, ¿alguien la ha ojeado? Sí. Me alegro. Lo digo por una razón, porque la inmensa mayoría de las personas se quedan con las cositas que lanzan desde determinados sectores políticos. Es que hay que hacer un curso para tener un perro. Eso es lo de menos. Esos son globos sonda que lanzan, son distracciones, son señuelos. Yo que soy cetrero, sé lo que es un señuelo. Son señuelos que ponen para distraer, para que vayas al señuelo en lugar de ir a donde tienes que ir. Todos tenemos claro el abandono cero, ¿verdad? Cuando se habla de la Ley de Bienestar Animal, abandono cero, todas estas cosas.
Efectivamente, la ley de bienestar animal habla de abandono cero. Pero eso es el envoltorio, es un envoltorio muy bonito, y dentro, ¿qué es lo que hay? Pues para saber lo que hay, vamos a ver quién ha hecho esa ley. Porque todo el mundo está hablando de un señor que se llama Sergio García Torres. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo conocemos. ¿Correcto? Bien. Que es el director general de derechos de los animales. Bien. Pues ese señor, yo no digo que no haya hecho algo, pero es el de menos, es el que menos pinta. Es el que menos pinta. Detrás de todo esto hay un lobby, que es Eurogroup for Animals, con unos tentáculos que hay en España, que son FADA, ANDA, Animal Naturalis y Ape Primadomus, que a lo mejor estos nombres ya los conocen ustedes menos, y son los que están realmente detrás de esta ley. Estos lobbies animalistas, que están muy implantados en España, son los auténticos responsables de esta ley de bienestar animal. Y para llegar a esta conclusión solamente tenemos que fijarnos en unos pequeñísimos detalles. Primero, el vocabulario que utilizan. Estos lobbies animalistas basan toda su actuación en la compasión y en la pena. ¿Os suena? ¿Os suena ver sus campañas viendo un perrito detrás de unos barrotes mojado con una carita así, ay, fíjate que me voy a morir, un pollito recién nacido al lado de unos cascarones de huevo, una foca ensangrentada? Venden y viven de la pena, no lo olvidéis. Entonces, tienen una filosofía muy concreta. El animal es la víctima, el hombre es el maltratador. ¿Os suena esto de que el hombre es el maltratador? Bien, pues va todo unido, va todo de la mano. Entonces, yo no voy a entrar en el articulado, porque son 88 artículos y no tiene ningún sentido hablar aquí de la ley así, artículo por artículo, pero os puedo decir que, ahondando en el vocabulario para que os deis cuenta por dónde van los tiros, hablan de tutores de los animales. Viene en el artículo 24, concretamente. Yo hasta ahora mismo, cuando alguien me hablaba de tutor es el de un niño en el colegio, el de un alumno. Tutor es el de una persona que tiene una determinada minusvalía, pero tutor de un perro, no, mira, yo soy el dueño del perro, o soy el dueño del loro, pero yo no soy el tutor de mi perro, O sea, eso lo tengo clarísimo. Por eso, Juan, aquí no se rinde nadie, bajo ningún concepto. Después de muertos sí, Después de muertos ya hablamos, pero antes no, Antes sí que no. Hablan de el vocabulario este, que es demoledor. Hablan de animal desamparado. Desamparadas son determinadas personas que a lo mejor no tienen acceso a determinados bienes, pero los animales no están desamparados. Es el vocabulario, es la pena. Hay que seguir el hilo y llegas al final, perfectamente. Hablan de muerte asistida. Vienen las definiciones. Fijaros lo que os estoy diciendo. Muerte asistida. Estamos en plena discurso de la eutanasia. Están equiparando las personas con los animales, se los están poniendo en el mismo plano. Al principio de la ley, en la exposición de motivos, hay una frase demoledora que dice literalmente que la finalidad de esta ley no es el bienestar de los animales, sino regular su dignidad. Atentos a la frase. Y además dice regular. Creo que es la única vez que en los 87 folios que tiene la ley dicen la palabra regular. Todo lo demás dicen prohibir. O sea, prohíben todo, pero regulan la dignidad. Por supuesto, yo creo que vamos, cualquier persona con medio dedo de frente tiene claro que los animales no tienen derechos. Los derechos los tenemos las personas. Y la dignidad es de las personas. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar. Pero si empezamos a igualar el plan de un animal con una persona, yo, por ejemplo, que trabajo en un matadero, vamos, yo no me voy a confesar todos los días porque he visto matar a 10 vacas y a 5 terneros. Y mira que yo me confieso,
Yo me confieso, porque yo creo en esas cosas de los sacramentos y todo eso. Pero me confieso por otras cosas, ¿eh? Por ver matar un cerdo o una cabra, no, lo hago a diario, no me considero ningún nazi ni ninguna cosa de esas. Entonces, quedaros de la ley, quedaros con esto. Y el fondo de la ley, aquí hay una mayoría de personas cazadoras, pero no os quedéis solamente con la caza, porque la ley va mucho más allá de la caza. La caza es una parte solamente. Esta ley se quiere cargar literalmente, absolutamente, cualquier relación que existe entre las personas y los animales. El artículo 44, y no quiero hablar de artículos porque es que si no esto se va a alargar, en su apartado D, lo digo para que lo leáis después, habla de las listas positivas de animales. ¿Qué significa? Porque todo lo adornan con un vocabulario muy bonito, listas positivas. O sea, fíjate qué bien, qué maravilloso. Pues no, es todo lo contrario. Detrás de las listas positivas está la muerte de todos los animales. Está acabar con la afición de la cría en cautividad de los animales. Eso es a donde quieren ir, literalmente. Entonces, ¿en qué consiste ese artículo? Con 3 líneas se han cargado todo. Está prohibida la tenencia de cualquier animal que tenga cualquier tipo de protección autonómica, nacional o europea. Es decir, el 99% de los animales. Porque prácticamente todos los animales tienen algún tipo de protección. Por si acaso quedaba alguno, aclaran que tampoco se puede tener ningún animal cuyo hábitat natural no sea España. Y como todos los animales cuyo hábitat natural es España están protegidos, que no te queda nada. Es que no te queda nada. Es decir, España, que forma parte del convenio CITES, al cual están adheridos, si no recuerdo mal, 184 países. Me parece que hay 195 países en el mundo. Hay gente que dice que 194 por el tema de Palestina, pero bueno, evidentemente ahí no vamos a entrar ahora. Bien, o sea, de 195 países, 184 están adheridos al CITES. Pues España renuncia al convenio CITES con este artículo. Entonces, no me quiero alargar más, no sé el tiempo que llevo. Me quedan 2 minutos. Yo prometí que iba a tardar 15 minutos y yo soy de los que cumplen las promesas. Así que creo que he estado 15 minutos. Espero que os haya clarificado algo. No os quedéis bajo ningún concepto con el perrito, no os quedéis bajo ningún concepto con que hay que hacer un curso, que detrás de esta ley lo que hay es muy gordo. Es cargarse la relación que existe entre el hombre y los animales. Muchas gracias. Bueno, para terminar esta mesa redonda, le voy a dar la palabra a don Jorge Busadé. Él es europarlamentario, muchos lo conocéis. Es el vicepresidente primero también del partido político Vox, abogado del Estado. Y bueno, para cerrar este acto, yo creo que es un lujo y le agradezco que haya venido a este acto y que esté aquí en Toledo con nosotros, porque además tiene una agenda apretadísima. Ayer estaba en Bruselas, o esta mañana, y ha querido estar aquí con nosotros, y para nosotros pues es un lujo y un honor. Jorge Busadé. por su presencia y por sus palabras. Luego continúo. Gracias a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias, gracias doña Carmen, gracias a la Asociación Nuestra Tierra y a Úrsula por invitarme, gracias a nuestra concejal en el Ayuntamiento de Toledo, María Ángeles, que cuando ha presentado a todo el mundo ha dicho Ricardo y Jorge, y luego don Manuel, don César, don Rafael. Ricardo y Jorge no tenemos el título de don, y evidentemente
Muchas cosas, yo tenía una charla preparada, pero efectivamente luego vas escuchando las intervenciones de los demás y a la improvisación. Estas palabras, intentaré yo también ajustarme al tiempo. Es un lugar difícil para hablar, hoy y aquí, porque soy el que menos sabe de esta sala de caza, soy el que menos sabe de pesca, soy el que menos sabe de agricultura, soy el que menos sabe de ganadería. Y se supone que yo vengo a decirles cosas. Y por supuesto yo no les voy a decir ni cómo tienen que cazar, ni cómo tienen que pescar, ni cómo tienen que cuidar el campo, ni a su ganado. Hay en algo en que a lo mejor podemos competir, y es en el amor a España. Ahí yo puedo competir con ustedes. Y yo creo que esa puede ser una línea discursiva. Hay personas y hay políticos, como don Jaime en su momento, que aman a su patria. Y hay otros que han decidido renunciar a su patria, es decir, a aquello que heredaron y que tienen la obligación de conservar, mantener, cuidar, crecer y entregar a sus hijos si los tienen. Y esto de tener hijos es un tema muy importante, porque cuando el discurso es no tengáis hijos, ¿qué sentido tiene que yo conserve, mantenga, cuide, proteja o crezca si no voy a tener hijos? Yo me dedico a sobreexplotar y destrozar todo lo que yo tenga, porque el que viene por detrás me da igual. Cuando uno no cree en la idea de patria, en la idea de herencia, en la idea de entrega, en la idea de sucesión, pues sucede lo que está sucediendo en España. Decía esto, pero hombre, tampoco soy un tiparraco absolutamente urbanita, tengo mi vida. Yo, no a don Jaime, pero sí a don Agustín, pues canciones suyas he cantado cuando era pequeñito, iba a la montaña, en la Organización Juvenil Española. Y tengo mi vinculación con Toledo, también vinculada al caminar, porque estuve un mes en esta academia haciendo las milicias universitarias. Cual tampoco me consideren que soy una especie de astronauta que acaba de venir de Estrasburgo y que desciende allí a Toledo a decir tonterías. Yo creo que no nos debemos perder, y es que estamos aquí para defender la figura de Jaime Foxa. Estamos aquí para defender la figura de un hombre cuyas virtudes e historia personal ya se han relatado, al que se le ha quitado el nombre de un instituto, de un colegio toledano. Con el consenso de todos los partidos políticos y con el silencio de los medios de comunicación. Ya no voy a entrar en el nombre que le ha sustituido, que eso también daría lugar a otro debate. Y esto se hace por una izquierda que ha traicionado a España. Directamente, lo digo. Y sé que aquí hay muchísimas personas que han votado al Partido Socialista, incluso a lo mejor recientemente. Y me parece muy bien. Bueno, algunos. Seguro. Si no, no se explica la mayoría absoluta de Felipe González del año 82. Sí. La realidad de España es la que es y no pasa nada. Si son compatriotas nuestros, por supuesto, y les tenemos que amar como amamos a cualquier español. Pero ellos han decidido traicionar esto, han decidido entregarse a otra cosa. Y por otra parte, esa derechita complejada, que no es capaz de defender la obra insigne de un español que entregó su vida pues, por cosas buenas, por la independencia de su militancia política. Yo tenía pensado empezar, que me he comido ya 4 minutos, tenía pensado empezar con la palabra que dice la historia, o con las palabras que dijo don Jaime Foxa cuando toma posesión de su nombramiento como gobernador civil en Toledo, que vino a decir algo así como: venimos con voluntad de servicio y conscientes del peso
de la responsabilidad del cargo. Pues esto es. Venimos a servir. Y aquel que no venga a servir, sino que venga a servirse del poder, o a conseguir cosas para los amiguetes, o a colocar a no sé quién, pues lo que tiene que hacer es ser expulsado de la vida política. Yo de pequeñito aprendí esto mismo en una expresión que era vale que sí. Esto es, la vida como servicio y la vida como vocación, que es lo que nos ha relatado de don Jaime de Fuxa. Frente a eso, cuando a ustedes les expliquen, oiga, ¿y qué es esto de la cancelación de la cultura? ¿No? Esto que sale en las redes sociales, en los grandes... Pues la cancelación, la doctrina de la cancelación es lo que ha sucedido con don Jaime de Fuxa en Toledo, que es... se le borra. Porque hay unos políticos que dicen que hay que borrarle de la historia. Es amputar parte de la historia. Y cuando se amputa parte de la historia, se amputa no solo el pasado, sino el presente y el futuro, que es lo que ellos pretenden. Y ahora ya intento entrar más. Vamos, que don Juan me ha tirado el lazo este de la ordenación del territorio. No tenía nada preparado. Vamos, hay que decirlo. Y se ha olvidado decir que al final el problema fundamental es que efectivamente había una buena legislación urbanística en España y una buena legislación de ordenación del territorio en los años 60. Más aún, yo hace el último fin de semana de julio hablaba y recordaba una ley de conservación de los espacios naturales del año 75 en España, una ley de alrededor de unos 16 o 17 artículos con lo que se gestionaba todos los espacios naturales de España. Y ahora tenemos 17 leyes regionales. Por supuesto que la responsabilidad fundamental en la ruptura de la unidad en la conservación de los espacios naturales en España es la existencia del Estado autonómico. Porque además el Estado autonómico ha azuzado ese deseo de no servir, sino de servirse. Y el ejemplo nos sirve también de don Jaime de Fuxa, esa lucha valiente por la limpieza del río Tajo frente a la llegada de residuos al vertedero de la ciudad de Madrid. Y se enfrenta al gobierno central, pero se enfrenta con una visión nacional de las cosas y con un sentido social. Lo hace por su gente. No para perjudicar al de al lado, como sucede, y que os voy a contar, con las guerras del agua en España. Solo hay una cosa de don Juan, que evidentemente yo hace escasamente menos de 8 horas estaba en Estrasburgo votando en el Parlamento Europeo. De las instituciones europeas en los últimos 6 años, como poco, nada bueno. Eso de que la Carta Europea del Territorio... En las instituciones de Bruselas hay una clara y directa intención, lo digo aquí formalmente, que además se está grabando, de poner fin al sector agrario en todo el sur de Europa. Porque hay una convicción de que las necesidades alimenticias de España, de Italia, de toda Europa, pueden ser satisfechas con lo que se trae de terceros países. Y por tanto, el dibujo es un norte de Europa industrial, un sur de Europa que presta servicios, una especie de parque de atracción para los americanos y para los europeos del norte, y una África o una América del Sur y un Asia surtiendo de producción alimentaria a Europa. Este dibujo no funciona. Este dibujo no funciona. Y lo hemos visto, por desgracia. Lo hemos visto en los últimos años y lo vamos a seguir viendo. Es esa Agenda 2030. Una Agenda 2030 que entre los 16 puntos, 2 hablan de la protección de los ecosistemas terrestres y protección de los ecosistemas acuáticos. El interés por el medio ambiente parece que lo tienen, pero no real.
porque lo que ellos quieren, en esto coincido con don Juan, es el abandono de cualquier ecosistema y la desaparición del ser humano. Y ahí es donde yo quería llegar y hacer el parón de los últimos 5 minutos para cumplir los tiempos. Nuestra idea fundamental debe ser que el principal elemento de cualquier ecosistema es el ser humano. No uno más, el principal. Todo el ecosistema tiene que estar al servicio del hombre. Nosotros debemos combatir el fanatismo climático, el fanatismo de esas regulaciones que vienen de Bruselas, de esa política agrícola común que muchos de ustedes conocerán, que cada cierto tiempo retuerce la vida del agricultor, le impone más obligaciones, le impide utilizar pesticidas, le impide utilizar determinados fertilizantes. Ahora es el ataque a la ganadería intensiva, porque al parecer pues, las aves de corral producen mucho CO2. Eso es fanatismo climático. Eso es poner al planeta, que es una cosa que ahí, por encima del ser humano. Pero también debemos huir de la otra tentación. Debemos huir de la tentación egoísta. Y el ejemplo nos lo ha dado la vida y la obra de don Jaime Foxa. La no sobreexplotación de los recursos. ¿Y dónde está el punto? Pues eso requiere finura, inteligencia, sentido de las cosas. Es evidente que la no sobreexplotación es el no agotamiento del recurso. O llegar a un punto en que impidamos la reproducción de la especie arbórea o de la especie animal. Pero todo lo que sea explotar al servicio del hombre está bien. Ese es el límite, la no sobreexplotación. Segundo, tenía aquí apuntado, y don César ha contado una anécdota que yo no conocía y que me sirve de día. No todo es rentabilidad. No todo es rentabilidad. Porque si todo fuera rentabilidad, no habría salmones en los ríos y en las cuencas asturianas. Pero había un hombre que entendía que no todo es rentabilidad. Y por tanto, que se puede disfrutar, que se puede explotar, que se puede sacar una cierta utilidad, pero no todo es rentabilidad. Y hay que tener en cuenta cuestiones que afectan a la ordenación del territorio como el paisaje. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Yo he vivido toda mi vida en Cataluña, ahora desde hace 3 años vivo en Madrid, y me permite pues, viajar mucho más por España. Pero resulta sorprendente ir por la carretera y ver kilómetros y kilómetros de carretera a ambos lados, con molinillos, en los que ya nadie cultiva en esas tierras, ya no se produce nada, tiene una afectación al paisaje importante. ¿Tiene que haber molinillos? Tiene que haberlos. ¿Necesitamos terrenos agrícolas? Tenemos que encontrar el equilibrio, hay que encontrarlo. Pero ni el fanatismo climático que dice solo puede haber molinillos porque no puede haber nuclear, no puede haber carbón, no puede haber petróleo, no puede haber gas, y ahora ya tampoco puede haber energía hidráulica porque mantienen la teoría de que los ríos han de fluir de forma natural desde su nacimiento hasta la desembocadura sin que nadie los pare. Esa es la teoría del fanatismo climático. Y por eso la izquierda más radical de Europa, que es la que tenemos en España, está por la eliminación de las presas, de los embalses y de los pantanos, por su teoría de que el río, el agua, ha de fluir naturalmente. El mundo zen ha hecho mucho daño. El rollito zen ha hecho mucho daño. Esto de fluir. Pues eso, no todo es rentabilidad. ¿Cuáles son los criterios? Pues muchas veces nos equivocaremos en la toma de decisiones. En un ayuntamiento nos equivocaremos en una región, hasta que pongamos fin al estado de las autonomías. O nos equivocaremos cuando estemos en el gobierno de la nación. Seguro. Somos seres humanos. Pero las dos tensiones tienen que estar. Y la última, igualmente, es que no todo es la utilidad.
No todo es la utilidad. Porque si la utilidad, que es un concepto económico para los que sean economistas o que vivan en el mundo de la empresa, lo entenderán mucho mejor. La utilidad es que mejor que venga la banana de Ecuador que el plátano de Canarias. Eso es la utilidad. Y así están nuestros supermercados y nuestros supermercados, llenos de bananas del Ecuador. Porque en términos de utilidad es mejor eso. Entonces, tenemos que mantener las dos tensiones. La prosperidad de las familias, la prosperidad de las empresas y el respeto al medio ambiente. Sin fanatismos, ni de un lado ni de otro. ¿Por qué? Pues porque amamos a España. Es que es muy sencillo. Porque tenemos la firme convicción de que la tierra que pisamos se la tenemos que dejar a los que vengan por detrás mejor de cómo la recibimos. Yo tengo dos criterios en Europa para decidir los votos de cosas que muchas veces son tan técnicas que mis asesores, mis asistentes que saben. El primero, ¿a quién sirve lo que yo estoy votando? ¿A quién? ¿Quién es el que gana en esta jugada? Si solo gana una parte, y solo puede ganar una parte, siempre el más débil. Pero si puedo conseguir que ganen todos, mejor que ganen todos. Y segunda idea, que lo vivo ahí en Bruselas, en Estrasburgo, muy intensamente, y la repito mucho, la nación por encima del lobby. Y don Jaime de Foxá seguro que lo vivió a lo largo de su vida. Los intereses de Toledo, los intereses de España, por encima de los intereses de esa concreta asociación que está luchando por la defensa de no se sabe qué. La nación por encima del lobby. El interés del campo español por encima de los intereses concretos de una asociación. Y por eso defendemos todo eso que consideramos forma parte de nuestro ser y de nuestro ser. Solo una última reflexión. Y hilo ya con el capítulo de nuevo de los agradecimientos. Siempre hay que terminar los discursos, siempre hay que terminarlos con ilusión y con esperanza. Porque si no, no se van a ir ustedes a casa diciendo el coño. En catalán se dice estem fotuts. Estamos fastidiados. No. Y voy a hacer lo mismo que ha reflexionado don César, que al parecer le medio engañaron, ¿no? Diciéndole, no, esto es una cosa, jugaremos una partida al mus y hablaremos de tu padre. Y te hacen, pues yo lo mismo. Y no solo eso, es que hay jóvenes en esta sala. Hay jóvenes que mantienen la bandera, que la han alzado mucho más que lo que estaba hace 10 años o hace 15 años. Cuando yo tenía 20 años e iba a cosas como estas en Barcelona, había 5. Ahora hay muchísima gente. Y decididos. Porque sabemos lo que nos estamos jugando. Y vamos a ganar. Con toda seguridad. Primero, porque tenemos razón. Y segundo, porque nos la van a dar los españoles. Yo he sido toda mi vida abogado del Estado y hay una regla fundamental de los juicios, que para ganar un juicio, ¿qué se necesita? 2 cosas. Tener razón y que te la dé el juez. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Una de las cosas que la tenemos es que tenemos razón en la defensa del patrimonio natural, de la conservación del medio ambiente, de la flora y de la fauna, pero sin fanatismos, sabiendo que el protagonista principal es el ser humano, la familia, y un mundo sin hijos, un mundo sin familias prósperas, un mundo sin empresas, sin comercio local, desaparece. Hay un lema del globalismo en todo este mundo climático, y ellos dicen: piensa globalmente, actúa localmente. Está bien montado. Tú piensas en el planeta, pero luego toca las narices en el Ayuntamiento de Toledo con la asociación para no sé qué.
que lo hacen muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que sentir localmente, porque es lo que te tira tu tierra, Cataluña, Castilla, Andalucía, Galicia, Vascongadas, Asturias, por supuesto, es eso que te hierve la sangre, eso que te hace emocionar, es esa canción, esa música, esa poesía. Sentir localmente, pensar nacionalmente y actuar a todos los niveles. A todos los niveles, a todo trapo. En Europa, en España, cada uno de ustedes, como lo hace ya en su asociación, en su club, en su... donde sea. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, don César, muchas gracias, Manuel. Y bueno, para terminar, como no puede ser de otra manera, este acto lo vamos a hacer por el alma de don Jaime de Foxá. En su recuerdo vamos a leer la Salve de los Monteros en honor a Nuestra Señora, a la Virgen de la Cabeza. Lo va a leer Úrsula. Si os parece, nos ponemos de pie. Dios te salve, Virgen de la Cabeza, Reina y Madre de Misericordia, que desde las solanas del Jambo y la Atalaya sois de las cumbres incómodas. Vida, dulzura y esperanza nuestra, en la grandeza de vuestro altar serrano, que cierran en columnas de rocas inmutadas los peñones del Tamuja y del Rosalejo, sobre los azules retablos de la Sierra Madrona. Dios te salve, patrona de los viejos monteros. A ti llamamos, Señora de las Pedrizas y de las Umbrías, los desterrados de Eva, que ven en vos la luz inmaterial que ilumina los riscos. A ti suspiramos, patrona de los portillos y de las manchas, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas que a tus pies dividimos para tu patronazgo en esos valles del Estena, del Buyaque y del Sardinilla, del Jándula y del Guadiana, que en el mapa de España mosaicos son de nuestra humilde ofrenda. Ea pues, Señora abogada nuestra, desde tu alto santuario, laureado y castrense, bendice aquellos suelos que tu mirar sencillo endulzó siempre y cierra, desde la áspera negrura de los alarcones y el contadero, hasta la sonrisa soleada del Valdenagrana y el Socor, el garabato femenino de tu bendición generosa. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, para que la fuerza de tu amparo se extienda a los lejanos alcornocales de Hornachuelos y de la Sierra de San Pedro, a los bravíos montes de Ciudad Real y de Toledo, a las nieves del Pirineo y de Cantabria, donde unos hombres de buena voluntad, adorando a la creación entera, en ti adornan a la más alta y tierna de las criaturas. Y después de este destierro, Virgen Santa de Andújar, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, protege a cuantos aman las soledades que te sirven de manto y el aire puro que es corona de luz en tu santuario. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar tus mercedes en el servicio de una caballerosa regla de intemperies que ya condujo a Eustaquio el Romano, a Germán el Galo y a Humberto el de Aquitania, por la senda que lleva a gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Venga!